Oye, yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros en este enlace la licenciada Mariana Jiménez Cárdenas, directora nacional de Alianzas Estratégicas e Inversión Social y además es vocera de Alimentos México. Licenciada Mariana, qué gusto, muchísimas gracias por este enlace. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación y por darle a la Red de Bancos de Alimentos de México este espacio para hablar justamente de las implicaciones que tiene en nuestro país la pérdida y desperdicio de alimentos, sobre todo cómo incide en el hambre de muchos mexicanos. Eh, ¿Cómo está afectando, Mariano? ¿Cómo ha venido afectando primero la pandemia? Porque eso también ocasionó un daño en la producción alimenticia. Y ahora la guerra en Ucrania, a la gente puede decir, oye, pero Ucrania me queda muy lejos, ¿no? A mí qué me importa que allá estén invadiendo. ¿Cómo nos ha venido afectando estos dos factores? Sí, de por sí veníamos en México arrastrando un problema económico significativo, sobre todo en términos de suficiencia alimentaria, de seguridad alimentaria. Previo a la pandemia veníamos arrastrando un número de más de 25 millones de personas en inseguridad alimentaria. Después viene el COVID, que con toda esta contracción económica dejó a miles de familias sin su principal fuente de sustento, lo que trajo consigo a más de 14 millones en el punto más álgido de la pandemia, más de 14 millones de las que ya veníamos manejando según el Coneval con inseguridad alimentaria, y cerramos el 2020 según la última entrega de este organismo para la evaluación de la política social de nuestro país. Cerramos el 2020 con 28.3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Esto es, personas que no tienen suficientes alimentos o suficiente acceso económico, físico y social para poderse alimentar de manera adecuada. Después de esto, la situación y la condición se agudece y se recrudece, como bien lo dices, por el conflicto en Ucrania, que, como lo comentaban anteriormente en la cápsula, pues claro que nos afecta a pesar de que estamos del otro lado del mundo prácticamente, pero Ucrania, siendo uno de los principales proveedores de granos y de fertilizantes para el mundo, pues naturalmente hace que estos granos, que son insumos y materia prima para la producción de muchos alimentos, pues se escaseen y que por obvias razones estos alimentos se encarezcan, siendo inaccesibles para las personas que tienen menor poder adquisitivo. Entonces, pues por supuesto que estamos ante un panorama, ante un escenario que nos antoja fácil, y luego si a esto le añades que el 37% de los alimentos que producimos en nuestro país terminan en la basura, haciendo que los pocos alimentos que queden disponibles además se encarezcan, pues claro que es la tormenta perfecta para agudizar las condiciones de insuficiencia alimentaria en la población mexicana. Mariana, a ver, 28 millones de personas en riesgo alimentario. Y por otro lado, yo no quiero politizar esta entrevista, porque no es mi ánimo que hablemos de política, pero el gobierno nos dice otra cosa. Dice, oigan, bueno, ya la canasta básica, limitamos los precios, le estamos llevando comida a los pobres. ¿Qué está pasando con esa gente? Al decir están en riesgo, ¿qué significa? Que no tienen un alimento al día, que comen lo que encuentran. Para aterrizarlo para la gente que nos ve, ¿a qué te refieres a decir en riesgo alimentario 28 millones de personas? En inseguridad alimentaria, sí. Mira, según lo que nos comenta el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, cómo se clasifica la inseguridad alimentaria, esta se puede clasificar entre leve, moderada y severa. La inseguridad alimentaria principalmente es un indicador de percepción, cómo perciben las personas que se están alimentando, si se están alimentando, si están teniendo acceso a suficientes alimentos para cubrir sus necesidades básicas. La inseguridad alimentaria leve son personas que se perciben que tienen acceso por lo menos a por ejemplo, a 2 alimentos al día, ¿no? Aunque también hay diferentes indicadores en la escala latinoamericana de seguridad alimentaria, en donde vienen diferentes indicadores. Sin embargo, hay personas que solamente hacen una comida al día con un solo tipo de alimentos o 2 variedades de alimentos, y el hecho de que no haya suficiente variedad de alimentos en las mesas de estas personas hace que la percepción de su seguridad alimentaria mengue, ¿sí? Obviamente que también se enlaza con el recurso económico, ¿no? Con el ingreso, como también lo mide el Coneval, con la línea de bienestar, ¿no? La línea de bienestar mínimo o la línea de bienestar más aparte, carencias sociales.
¿no? Hay personas que viven con al menos, son 6 derechos sociales en los que mide el Coneval, y conforme una persona, además de que sus ingresos mengüen, va teniendo menos acceso a los diferentes derechos sociales, entonces también se va clasificando en pobreza leve, moderada o severa. Entonces, es muy profundo, la verdad, el estudio de la pobreza. Hoy ya medimos la pobreza de una forma multidimensional. Esto quiere decir que no solamente medimos o definimos que una persona vive en pobreza por la cantidad de ingresos económicos que tiene, sino también el acceso a los 6 diferentes derechos sociales que te comento. Y entonces ya es una medición multidimensional, ya no solamente unidimensional. Y dentro de los derechos sociales que se miden en el Coneval está el derecho a la alimentación. Mariana, me voy a poner del lado de los más escépticos y de aquellos que dicen, a lo mejor que no creen lo que estamos diciendo, pero en un país donde la obesidad es la número 1, van a decir, oye, pero si somos obesos, ¿cómo es posible que no haya de comer? A ver, ¿dónde está el parámetro? ¿No? Pues, si no tuviéramos para comer, no habría tanta gente obesa. A ver, cuéntame esta parte. Claro, la falta de acceso a una buena variedad de alimentos hace que solamente sean accesibles cierto tipo de alimentos, que generalmente son alimentos con alta densidad energética, es decir, con grandes cantidades de azúcares o de grasas saturadas, que son los que están más disponibles por los canales de distribución que tienen algunas empresas de la industria alimentaria, contrario a los alimentos frescos o los que vienen del campo, como las verduras y frutas, que a veces son más inaccesibles, sobre todo para poblaciones que viven en determinadas ubicaciones geográficas. Sin embargo, también no podemos estigmatizar a los alimentos, ¿sí? No podemos, yo siempre digo que los alimentos carecen de moral, no hay alimentos buenos o malos. Lo que no hay es suficiente educación alimentaria en nuestro país para saber qué alimentos debo de consumir y con qué frecuencia debo de consumirlos y cómo debo de equilibrar mi alimentación para que entonces, aunque tenga yo pocos recursos, ¿no? Aunque tenga limitados recursos, pueda tener una alimentación variada para evitar precisamente esta enfermedad, como lo comentas, de obesidad y todas sus comorbilidades. Sin duda, ya hay un estudio en Ensanud que habla de que en nuestros tiempos, a diferencia de los 90s, de los 80s, por ejemplo, que el poder adquisitivo bajo estaba directamente o estrechamente ligado con la desnutrición. Sí. Hoy menores ingresos están ligados a más sobrepeso y más obesidad, y también hay estudios que están ligados también a una falta de información, no solamente de acceso a alimentos frescos y bajos en densidad energética, sino también por la falta de acceso a suficiente información sobre la alimentación correcta. Claro. Pues Mariana, no sabes cuánto agradezco este enlace para poder explicar un poquito cómo está el tema de la alimentación en nuestro país. Y un muy fuerte abrazo y estaremos en permanente contacto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y les dejo también nuestras redes sociales y nuestra página de internet de la Red de Bancos de Alimentos de México para que conozcan también cómo el desperdicio de alimento y el rescate alimentario está favoreciendo una mejor alimentación para miles de mexicanos. www.bamx.org.mx. Muchísimas gracias, José Luis. Aprovecho, cuéntame un minutito. ¿Ustedes recuperan estos alimentos y se los dan a las personas que no tienen recursos? Así es. Rescatamos más de 135 millones de kilos anualmente de alimentos aptos para consumo humano a lo largo de toda la cadena de valor para mejorar las condiciones alimentarias de 1.9 millones de mexicanos a través de una red de 54 bancos de alimentos que hoy nos posiciona como la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Tiene usted a Mariana Jiménez, Bancos de Alimentos. Qué maravilla, ¿no? Y todo lo que se desperdicia, pero mira, al final de cuentas hay quien lo recupera, y sí, eso es también una parte de nuestra cultura, ¿no? No desperdiciar los alimentos, hacer todo lo posible por consumirlos o, bueno, pues preparar lo que realmente vamos a comer, no tirar el resto. ¿Cuánto se tira a nivel mundial?